Hoy, tú y yo analizaremos el trágico cuadro clínico que enfrenta Alejandra Guzmán en 2026. La indiscutible reina del rock mexicano. Esa mujer que por más de 3 décadas dinamitó los escenarios globales con su voz, su rebeldía inquebrantable y una energía física que, médicamente hablando, parecía no tener límite alguno. Una artista resiliente que sobrevivió a todo, hasta que una intervención estética en 2009 desató una severa reacción en cadena. 16 años después, el trauma tisular la sigue atormentando. Te aseguro como especialista que este expediente te va a impactar. Iniciemos. Para dimensionar el dolor crónico que hoy sufre Alejandra Guzmán, primero debemos evaluar el ícono físico y cultural que representaba. Su historia inicia el 9 de febrero de 1968 en la capital mexicana, genéticamente ligada a dos gigantes del entretenimiento, Enrique Guzmán y la legendaria Silvia Pinal, un linaje que clínicamente diagnosticó como una carga psicológica brutal. Crecer en la realeza del espectáculo nacional implica que cada movimiento de tu cuerpo y mente vive bajo escrutinio público desde tu primer respiro. Alejandra bloqueó esa presión y ejecutó lo que su sistema exigía: hacer rock, con actitud visceral, con voz, con una exigencia biomecánica que dominaba cada escenario, y una libertad corporal que rompía los esquemas clínicos para una mujer en los 80s y 90s. Su primer álbum debutó en 1988. En menos de 2 años alcanzó estatus de fenómeno nacional. Éxitos comerciales como Eternamente Vela, Hacer el amor con otro, Libre y Reina de Corazones, Junto a mí, Está traicionando el corazón y Un mal necesario se inyectaron de forma permanente en el sistema nervioso musical de México y toda América Latina. Produjo más de 20 discos de estudio y reventó el Estadio Azteca. Operó a máxima capacidad en las arenas más demandantes de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Consiguió premios Grammy Latinos. Los expertos la evaluaron como una de las exponentes hispanas más influyentes en 40 años. Todo este imperio se cimentó bajo el perfil de una mujer de hierro, anatómicamente indestructible, que superaba cualquier traumatismo y exponía sus fracturas emocionales con un nivel de transparencia clínica que sus colegas de la época jamás se diagnosticaron. Precisamente esa anatomía blindada es la que hoy colisiona frontalmente contra los límites biológicos irreversibles del cuerpo humano. Este diagnóstico tan opuesto es el núcleo patológico de la tragedia de Alejandra Guzmán en 2026. Existe un indicador clave que perfila con exactitud el rendimiento máximo fisiológico de la Guzmán. En 1993 dominó el Estadio Azteca frente a 70,000 almas, una rockera mexicana reventando la capacidad operativa del recinto más masivo. Ninguna variable en nuestro historial documentaba algo similar en ese género musical. Lo ejecutó sin anestesia, negándose a mutar su estética anatómica para calmar al mercado, sin diluir ni una sola gota de su esencia. Proyectaba exactamente el perfil que diseñó, operando sobre esa tarima, inyectando adrenalina a 70,000 pacientes que la veneraban. Esse espécimen, essa vitalidade, esse sistema locomotor que saltaba Y controlava o entorno com um rendimento atlético que escasos artistas nacionales logran mantener, es la misma paciente que hoy depende de una zona lumbar ensamblada con titanio, requiriendo 12 meses enteros de rehabilitación aislada solo para sostener su propia estructura ósea. Existe otro expediente clínico imposible de omitir al diseccionar el historial médico de Alejandra. En 2007 ingresó al quirófano por carcinoma de mama. Lo atacó frontalmente, entró en remisión y avanzó. 2 años después ocurrió el traumatismo con los biopolímeros. Hablamos de una superviviente oncológica comprobada cuando firmó ese consentimiento en 2009. Su sistema ya registraba una victoria crítica, pero la toxicidad que penetró con esa aguja generó un impacto sistémico brutal, devastando su pronóstico y calidad de vida. Una carga crónicamente superior, pues la intervención oncológica siguió un protocolo con principio y alta médica. La migración del polímero no presenta cura definitiva. Analicemos el origen infeccioso. Esa cirugía de 2009. Todo se detonó por un ajuste corporal aparentemente rutinario. Ese 2009, Alejandra ingresó a una instalación estética buscando una voluminización glútea, una intervención invasiva que entonces circulaba como un protocolo estándar entre los pacientes del gremio.
El problema fue que el operador técnico carecía de certificación quirúrgica y le infiltró subcutáneamente un compuesto industrial de biopolímeros. Ahí comenzó la cascada de necrosis. Como especialistas sabemos que estos polímeros son macromoléculas plásticas. Ningún Consejo Médico Internacional aprueba su infiltración estética. En territorio mexicano y globalmente, están clasificados como negligencia pura. Los charlatanes los prescriben bajo la fachada de un relleno biocompatible, económico y de integración inmediata. Omiten el factor de riesgo crítico. La sustancia migra. Se infiltra por las fascias musculares, desafiando cualquier barrera de contención clínica. Detonan reacciones autoinmunes severas, necrosando tejido celular y comprometiendo la dermis. Quirúrgicamente, extraer cada partícula intrusa del lecho anatómico resulta una labor titánica e inviable. Constituyen un colapso sistémico programado. Aquí tú y yo evaluaremos un factor omitido en los reportes que altera por completo el diagnóstico de este caso. Antes del fatal ingreso a las instalaciones de Valentina de Albornoz, varios colegas cirujanos rechazaron intervenirla. Le advirtieron que sus biomarcadores de estrés contraindicaban el procedimiento temporalmente. No fue una negativa aislada. Fue un consenso de especialistas. La evaluación clínica coincidía. Una celebridad sometida a la brutal fatiga metabólica de las giras continuas carecía de la estabilidad fisiológica requerida para soportar un postoperatorio de tal magnitud. Alejandra registraba 41 años. Arrastraba 2 décadas de hiperactividad profesional ininterrumpida, cargando el estrés endocrino de su estatus y el impacto articular crónico acumulado en cientos de conciertos y grabaciones. Los cirujanos tratantes detectaron ese cuadro y prescribieron postergar la intervención. Ella descartó la recomendación. Su obstinación no derivaba de la vanidad. Respondía al síndrome de dismorfia inducido por la altísima demanda mediática, cuando perciben que su fenotipo empieza a desviarse de la norma esperada. Alejandra consolidó su trayectoria, explotando una morfología de impacto visual innegable, mostrando atributos musculares contundentes. Una atleta escênica que controlava a acústica vocal Y sincronizaba cada fibra motora para someter ao público. Mantener esta tensión genera un desgaste silencioso a nivel celular. Es una patología que la audiencia ignora, pero devora internamente al talento. Clínicamente, la industria del entretenimiento juzga el deterioro biológico natural con un sesgo asfixiante hacia la fisiología de las mujeres. Y cuando una estrella nota que sus tejidos no responden a las expectativas comerciales, el estrés psicológico por reparar la máquina corporal se vuelve un detonante peligroso. Un nivel de toxicidad que te consume por dentro, tras décadas de fusionar tu psique con una geometría física tan estricta. ¿Qué opinas tú de esto? Porque fue esa misma desesperación la que la empujó directo al bisturí clandestino de Valentina de Albornoz. Como especialista en reconstrucción, investigué esa supuesta clínica estética. Le propusieron a Alejandra una solución rápida. La sustancia inyectada fue metilmetacrilato. Acompáñame a analizar este desastre médico. Un polímero industrial que, como cirujano, me aterra ver colocado entre la subdermis y el músculo glúteo. Todo por 98,000 pesos. Revisando su expediente clínico de 2009, es obvio que Alejandra jamás imaginó cómo reaccionaría su cuerpo. Ningún médico le explicó los riesgos reales de esta negligencia estética, y si alguien trató, el entorno donde tomó la decisión le impidió procesar fríamente el gravísimo riesgo biológico al que la estaban sometiendo en esa camilla. Para el 7 de octubre de 2009, llegó de urgencia al Hospital Ángeles Interlomas, donde mi colega, el doctor Raúl López Infante, la recibió. Presentaba dolor severo. El tóxico ya estaba encarnado en su tejido muscular. Esa intervención marcó la primera de más de 50 cirugías reconstructivas posteriores. Sé por experiencia lo brutales que son estas cirugías. Ella misma confesó después que vivió una verdadera tortura. Me arrancaron todo en vivo, declaró. Dejamos su cuerpo abierto 4 meses. Una arteria colapsó. El equipo médico incluso valoró la terrible opción de amputarle la pierna. Yo pude haber muerto. La infección se pudo haber ido al cerebro o a los nervios y me quedo paralítica. O a la sangre y adiós. En nuestra área vemos esto diario. Estuvo al borde de la muerte por intentar modificar un rasgo anatómico que francamente no requería ninguna alteración estética. En 2010,
pactó con Valentina de Albornoz para reparar los daños clínicos. Una parte económica impulsó el Fondo Alejandra Guzmán. Esto financió mastografías para mujeres vulnerables. Además, perdonó legalmente al doctor Jeremías Flores, quien admitió públicamente su enorme responsabilidad en esta pesadilla de mala praxis. Pero nosotros, los especialistas, sabemos que ningún acuerdo legal devuelve la salud celular que se destruyó aquella tarde en esa pseudoclínica estética. Mis colegas especialistas le advirtieron que tenían razón. La tragedia es que el diagnóstico correcto llegó demasiado tarde. 6 meses post-inyección, su sistema inmunológico alertó del fallo. Al revisar sus glúteos, el cuadro clínico era devastador. La piel y el tejido muscular profundo presentaban necrosis acelerada, infecciones severas resistentes a todos nuestros antibióticos de amplio espectro, fiebres altísimas, dolor refractario a cualquier analgésico. Ver a una artista top hospitalizada de urgencia, enfrentando la cruda realidad anatómica de perder tejido vivo de forma permanente. Es un escenario médico desgarrador. Lo que enfrentamos luego fue un protocolo interminable de cirugías invasivas que duró años. Un proceso clínico que ni siquiera hoy concluye. Aquí quiero que tú y yo entendamos algo clave. Los biopolímeros jamás serán una simple complicación médica superficial. Tampoco son efectos secundarios tratables con pastillas. Médicamente hablando, el organismo detecta este veneno plástico como invasor y lo ataca sin piedad, detonando una batalla inmunológica perpetua. Cada migración tóxica genera un nuevo absceso. Cada recaída infecciosa exige ingreso urgente a urgencias, picos febriles graves, dolor paralizante y más bisturí. Dado que estos polímeros invaden la anatomía sin respetar patrones anatómicos lógicos, los especialistas somos incapaces de predecir dónde surgirá la próxima crisis sistémica. Arranca en la zona glútea, como en su caso inicial. Luego invade caderas. Incluso puede migrar hacia las extremidades inferiores, como documentamos clínicamente en diciembre de 2022. Afecta cualquier tejido. Y el paciente afectado comprende psicológicamente que, mientras esa bomba química lata en sus entrañas, la próxima intervención quirúrgica de rescate puede reventar el día menos pensado. Sobrevivir este calvario clínico 16 años es un nivel de tortura invisible en sus fotos glamorosas de Instagram, pero patológicamente real cada mañana. El desfile de quirófanos. Desde 2012, los síntomas colapsaron su cuerpo frente a la prensa. Así, el público comenzó a entender el masivo daño anatómico que nosotros ya tratábamos. El plástico inyectado originalmente en glúteos inició su metástasis por los tejidos. Vimos acumulaciones severas en cadera, luego bajaron hacia piernas, invadiendo otros sistemas. Al detectar este veneno circulante, su respuesta inmune activaba fiebres altísimas, inflamación de alto riesgo y cuadros infecciosos alarmantes. En cada crisis, nuestro protocolo era operar de nuevo, abrir fascia, hacer lavado profundo, raspar necrosis, suturar y rezar. Hasta la siguiente urgencia médica. Mi colega, la doctora María Elena Sandoval, encargada del caso, le reveló a People en Español que para 2021 las extracciones quirúrgicas de biopolímeros rebasaban cualquier límite. Hacia finales de 2022, al operarla otra vez de urgencia por masas plásticas en su pierna, la periodista Ana María Alvarado reportó 40 visitas al quirófano. Y para 2025, se documentaron más de 50 procedimientos reconstructivos por esta intoxicación estética desde aquel fatal 2009. Más de 50 operaciones. 16 años. Como especialistas, vemos que 3 cirugías anuales durante 15 años es brutal. El tejido necrosado removido era gigantesco. En 2020, explicó en una entrevista con Ventaneando exactamente la magnitud de los tumores plásticos que mi equipo le extirpó de las caderas y la zona glútea. Lo comparó visualmente con una tremenda hamburguesa, tamaño Whopper doble. Bromeo, claro, pero el diagnóstico histopatológico asusta. Era masa muscular podrida que tuvimos que amputar por toxicidad extrema. Fibras vitales que jamás volverán a crecer. Pura anatomía muerta y perdida. Y este déficit celular se agravó corte tras corte, año con año. Su hermano Luis Enrique Guzmán describió este desgaste físico en Ventaneando de una manera muy cruda pero precisa.
El rollo de los polímeros no se acaba. No, es una historia que sigue y sigue. Ella tiene buena cicatrización, pero tiene problemas con esos plásticos que hay adentro de su piel. Esos plásticos que hay adentro de su piel. Así vive su cuadro clínico desde 2009. Para nosotros, no fue una cirugía exitosa y listo. Es una enfermedad crónica que la debilita a diario. Pero la intoxicación por biopolímeros es la mitad del reporte. Más de 50 incisiones en 16 años no solo retiran toxinas, rebanan fascia sana y atrofian severamente la masa muscular. Además, provocan una erosión esquelética en huesos y articulaciones que avanza silenciosa en nuestras radiografías hasta que el colapso motor resulta médicamente innegable. Y tú y yo podemos ver el resultado. Un daño irreversible directo a su cadera y columna vertebral. Para 2013, su fricción articular pélvica era tan crítica que tuvimos que implantarle una prótesis completa de titanio. Esa fue la primera. En 2016, anclamos la segunda. Para 2018, su fémur simplemente estalló sobre el escenario, sin traumatismos graves ni accidentes. Su cadera se partió cantando en vivo, ejecutando su rutina de siempre. Su sistema músculo-esquelético colapsó ante el desgaste mecánico. Luego, en septiembre de 2022, durante una gala en el Kennedy Center de Washington, apenas entonaba el segundo tema cuando se desplomó brutalmente. Falló la biomecánica. Su cadera protésica se luxó por completo. Ella misma corroboró este doloroso expediente médico. Ustedes y nosotros, como especialistas, examinaremos hoy un caso clínico extremo. Todos vieron cómo se dislocó la cadera en el escenario del Kennedy Center y salió en ambulancia, pero nuestro ojo médico notó algo peor: un colapso espinal crónico. La osteoporosis destruía sus huesos con una agresividad inusual para su edad. La medicación prolongada, el trauma de tantas cirugías y el daño estructural aceleraron este declive brutalmente. Para el año 2025, nuestros colegas determinaron que era imposible seguir poniendo curitas temporales. El diagnóstico de Alejandra Guzmán exigía una reconstrucción espinal completa. En enero de 2026, ella misma detalló su estado clínico. Me rehicieron la columna, relató, confirmando que le construimos nuevas vértebras cervicales, lumbares y sacras. Con una osteoporosis severa documentada, toda su estructura vertebral fue rediseñada médicamente. Como evidencia del material biológico que ahora sostiene su cuerpo, mostró en redes una placa radiográfica titulada Simplemente Titanio. Para nosotros, las imágenes revelaban enormes implantes metálicos anclados en cadera y columna. Tengo más titanio que nunca, afirmó. Soy biomecánica. Evaluemos ahora su carrera. Semejante cuadro clínico golpea una trayectoria artística más de lo que la industria admite. Pero como expertos, no podemos obviar su expediente médico reciente. Desde 2012, la salud de Alejandra Guzmán la obligó a suspender shows constantemente. Sus prolongados ingresos hospitalarios frenaban giras enteras, con tiempos de rehabilitación física que rebasaban cualquier pronóstico que pudiéramos darle. Durante 2021, una nueva entrada de urgencia a nuestros quirófanos la forzó a cancelar un show virtual capitalino. Aquel traumatismo de 2022 en pleno escenario la regresó al pabellón médico. Luego, en julio de 2025, tras su presentación en Monterrey el 18 de ese mes, tuvimos que intervenirla de altísima urgencia. Desde terapia intensiva lanzó el anuncio. El Brilla Tour se suspendía por completo. Gira internacional parada hasta 2026. En su mensaje oficial declaró: por estrictas indicaciones de mis especialistas y para salvar mi salud, debo posponer todas mis presentaciones de 2025 hacia 2026. Pausar no fue sencillo, pero resulta vital para asegurar que, al recibir mi alta médica, vuelva a cantarles con la potencia y calidad que siempre les entrego. Lo que la prensa ignoraba era la severidad real de su cuadro clínico. Algo demasiado complejo para un simple boletín de prensa, porque operarla en julio solo destapó más daños. Tuvimos que intervenir sus vértebras cervicales, reconstruirle el raquis completo y enfrentar nuevas patologías, picos hipertensivos, drenaje de líquido sinovial e inflamación articular severa, una anatomía que demanda intervenciones constantes. Y aun con este desgaste físico extremo, en marzo de 2026 ella avisa que regresa. Ya programó shows,
Hasta su hermana Silvia Pasquel confirmó la recuperación médica. Ya organiza su gira y amarra fechas. Para nosotros, los que estudiamos la resiliencia clínica, esta vitalidad la define. Tiene un organismo que ya no responde igual, las complicaciones crónicas persisten. Pero ahí sigue, usando collarín ortopédico, mostrando su esqueleto reforzado con titanio y prometiendo a sus fans un pronto regreso a los escenarios. Analicemos esto juntos. El daño estructural es el foco clínico, pero como especialistas sabemos que este no fue su único desgaste. Cargaba otro peso simultáneamente, porque mientras nuestras salas de urgencia se volvían su hogar constante, el mundo exterior seguía asfixiándola. Durante años lidió con el estrés crónico de una relación mediáticamente destrozada con su hija, Frida Sofía, un trauma psicológico que se volvió el escándalo familiar más tóxico del espectáculo nacional. Hubo ataques, desmentidos feroces, y un campo minado en las redes sociales, una joven atacándola en televisión, obligando a su madre a defenderse desde nuestras camas de recuperación. Clínicamente es imposible cuantificar este impacto sobre un organismo torturado por más de 50 cirugías, pero el estrés destruye. Sumemos el duelo. La gran Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024. A los 93 años, este golpe de orfandad la impactó justo cuando su sistema inmunológico y óseo registraba niveles críticos de vulnerabilidad total. 8 meses después, al cancelar su gira en 2025, surgieron chismes terribles. Su entorno desmintió furiosamente que hubiera sufrido una recaída en las sustancias tóxicas que combatió en el pasado. La prensa especulaba, ignorando la realidad médica. Nuestros reportes eran claros. 0 recaídas. Era su anatomía pasándole la factura acumulada de 16 desgarradores años. Es cierto que la cantante expuso su historial de alcoholismo con total transparencia a lo largo de su carrera. Jamás ocultó su diagnóstico clínico. Esa sinceridad cruda conectó profundamente con millones de mexicanos, pero la transformó en la víctima perfecta para la prensa amarillista frente a cada nuevo ingreso a urgencias. El morbo mediático siempre buscaba culpar a sus adicciones, obligándola repetidamente a usar nuestros partes médicos para comprobar que la tragedia era 1000% fisiológica. Siempre la falla ósea, siempre el veneno de los biopolímeros, siempre nuestras incisiones quirúrgicas por aquel trágico error estético de 2009. Pero colegas, lo que vuelve único el historial clínico de esta artista mexicana frente a otros pacientes es el nivel de estrés simultáneo. Mientras su sistema inmunológico libraba una guerra a muerte contra el plástico interno, su mente recibía el impacto directo del acoso mediático continuo por su linaje. Porque llevar la sangre de Enrique Guzmán y la Pinal en este país no es cualquier cosa, es heredar una dinastía gigante y vivir bajo la lupa clínica del escrutinio nacional. Cada síntoma privado terminaba en las portadas. Y como sus médicos sabemos, ella jamás quiso disfrazar su dolor. Si el cuerpo le fallaba, lo gritaba de frente. Semejante honestidad fidelizó a sus fans, pero la dejó desprotegida ante un periodismo de espectáculos que prefiere lucrar con su sufrimiento físico. Y aquí, ustedes y yo debemos concluir algo vital. El impacto psicológico que le causó perder a su madre, doña Silvia, fue clínicamente devastador desde múltiples frentes. La Pinal dominó como la máxima estrella del cine mexicano por décadas. Tenía un magnetismo que eclipsaba cualquier escenario que pisara. Madurar bajo esa inmensa sombra y lograr forjar una carrera propia tan exitosa le exigió a nuestra paciente una resistencia neurológica brutal. Cuando finalmente despedimos a la diva en noviembre de 2024, el trauma emocional fue irreversible. 8 meses después, la teníamos de vuelta en la plancha, intervenida de urgencia y perdiendo su tour completo. Hoy, tú y yo analizaremos cómo el cuerpo y la vida personal colapsaron juntos. La muerte de Silvia Pinal fue el golpe final de 2024. En noviembre de 2024, como investigadores notamos un impacto devastador, ajeno a los biopolímeros, un trauma clínico que no involucra columna ni titanio, pero cuyo peso emocional iguala todo su historial médico. El 28 de noviembre de 2024, documentamos el fallecimiento de Silvia Pinal a los 93 años en Ciudad de México, tras severas complicaciones por neumonía. Despedimos a la última diva del cine de oro. Partió la mujer que fue musa de Luis Buñuel y Diego Rivera,
Catalogada por los expertos como la actriz mexicana más influyente del siglo XX, la matriarca de la dinastía más icónica del entretenimiento nacional. Perder a su madre fue un golpe crítico para Alejandra Guzmán, quien permaneció a su lado hasta el último segundo. Fue para nosotros un regalo de Dios estar hasta su último aliento, verla trascender en paz, tranquila y bella. Se fue como diva, declaró Alejandra ante la prensa esa noche. Registramos que el 30 de noviembre, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para un homenaje póstumo de cuerpo presente, el máximo honor cultural que México otorga a sus artistas. Observamos a Alejandra cargando el féretro junto a su hermana Silvia Pasquel y sus sobrinas Stephanie Salas y Michelle Salas. Frente a nuestras cámaras habló con voz entrecortada pero sumamente lúcida. Expresó que su madre le enseñó que este matriarcado siempre estuvo lleno de magia, que siempre hubo arte y valores que todas llevarían consigo, destacando que esa era la mejor herencia que podía recibir. Como investigadores, notamos que detrás de ese inmenso dolor se desarrollaba otra compleja historia en paralelo. Su hija Frida Sofía acumulaba años de profundo distanciamiento tanto con Alejandra como con el resto del núcleo familiar. Analizando el caso, vimos que el deceso de Pinal logró que madre e hija dialogaran tras años de silencio. Alejandra lo relató con una vulnerabilidad clínica y brutal. Lo más fuerte fue localizar a Frida. Es su derecho y sé que ella la amaba con todo su corazón. Fue muy fuerte. Solamente ella pudo lograr esa llamada. Ese momento preciso que jamás voy a olvidar. En ese instante olvidas cualquier rencor. Ya no importa el pasado. Lo único vital es el amor. Vemos cómo Silvia Pinal, incluso desde su fase terminal, consiguió médicamente y emocionalmente lo que años de escándalos mediáticos jamás lograron, que Alejandra y su hija retomaran contacto. Sabemos que Frida Sofía no logró asistir al funeral ni al homenaje en Bellas Artes. Por ser Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, le resultó imposible conseguir vuelos comerciales desde Miami, pero logró despedirse de su abuela por videollamada antes del deceso. Desde nuestra perspectiva, esa conexión virtual catalizó la reconciliación con Alejandra. Todo este proceso sucedió simultáneamente. El funeral, los homenajes, toda la prensa nacional documentando cada paso. Evaluamos a una Alejandra procesando un duelo masivo mientras luchaba por restaurar el vínculo con su hija, un sistema inmunológico debilitado por múltiples intervenciones quirúrgicas, soportando una carga de estrés emocional extremo bajo el escrutinio público total. 8 meses tras la muerte de su madre, nuestros reportes ubicaron a Alejandra nuevamente en un quirófano de urgencia. Era el 18 de julio de 2025. Tras su show en Monterrey, la agencia emitió el comunicado oficial cancelando definitivamente el Brilla Tour. Tú y yo sabemos que clínicamente no existe evidencia que conecte directamente el duelo materno con esta intervención quirúrgica urgente. La biología no opera con reglas simples. Sin embargo, como especialistas, no podemos ignorar que un organismo tan frágil, tras 16 años de biopolímeros, operaciones y un desgaste estructural severo, se vio forzado a procesar un luto monumental. El estrés psicológico de una compleja terapia familiar y la altísima exigencia física de mantener activa una gira internacional. Clínicamente, el cuerpo a veces te pasa la factura de un solo golpe, cuando el sistema colapsa por completo. Documentamos que en el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, exactamente el 28 de noviembre de 2025, la artista compartió en Instagram la imagen de un altar doméstico rindiendo tributo a su madre. Sin comunicados extensos ni relaciones públicas, únicamente bastaron 3 simples palabras: te extraño, gigante y espectacular. Desde nuestra evaluación en 2026, vemos a una mujer en duelo, trabajando activamente en la rehabilitación emocional con su hija, con la zona lumbar reconstruida, múltiples implantes de titanio, y que sorprendentemente para la industria médica, sigue agendando giras, confirmándole al público su inminente regreso a los escenarios. Esta resiliencia biológica y mental ante un colapso sistémico define perfectamente su perfil clínico. Este es su diagnóstico actual, su cruda realidad. Alejandra Guzmán sobrevive lidiando con un dolor crónico diario. Nosotros no estamos especulando ni exagerando su expediente. Esta condición es la secuela fisiológica absolutamente inevitable de todo lo que carga internamente. Superar 50 cirugías genera fibrosis y traumas masivos,
Los reemplazos de titanio en la cadera salvan la movilidad articular, pero jamás erradican el malestar crónico derivado del daño neurológico anterior. Clínicamente, una columna vertebral intervenida bajo condiciones de osteoporosis severa enfrenta un periodo de rehabilitación extenso, sumamente frágil. Además, los polímeros residuales que siguen migrando provocan cuadros inflamatorios crónicos, fiebre localizada, episodios agudos de dolor y el riesgo inminente de otra intervención quirúrgica de máxima urgencia. Ese es el parte médico con el que Alejandra despierta diariamente. Y contra todo pronóstico científico, se mantiene en activo produciendo música sin detenerse. Revisando los archivos de julio de 2025, confirmamos que ya preparaba el lanzamiento de material inédito. Para 2026, nos sorprende agendando una gira masiva. La intérprete que pisará esos recintos durante el último trimestre, hacia finales de 2026, será biológicamente distinta a la estrella que reventó el Estadio Azteca en los 90. Clínicamente es imposible que su anatomía rinda igual. Su rango de movimiento hoy presenta fuertes restricciones ortopédicas. Sin embargo, su capacidad vocal y presencia escénica permanecen intactas. Esa determinación de dominar el escenario sigue aplastando por completo cualquier diagnóstico pesimista que podamos emitir. Al revisar su expediente, tú y yo nos quedamos con una gran reflexión final. Toda esta crisis médica detonó por un procedimiento estético presuntamente menor. 60 minutos en una camilla ambulatoria. Una práctica rutinaria que documentamos todos los días a nivel global. Sin embargo, el practicante inyectó compuestos sintéticos ilegales, biopolímeros invasivos que migran por el torrente y que quirúrgicamente son imposibles de erradicar. Como cirujanos, vemos cómo esto destruye el tejido y se vuelve una condena de por vida. 16 años después, tras más de 50 cirugías reconstructivas, su columna vertebral intervenida y un cuerpo ahora sostenido por placas de titanio, Alejandra Guzmán continúa pagando el costo clínico de una sola hora en aquel consultorio en 2009. Para nosotros los médicos, su caso va mucho más allá del espectáculo. En nuestra práctica seguimos viendo estos biopolímeros. Aún operan clínicas clandestinas inyectando este veneno a bajo costo, engañando con resultados inmediatos. Recibimos pacientes que no son estrellas de rock con dinero para costear décadas de cirugías complejas, sino personas sin acceso a los equipos médicos que atienden a Alejandra, pacientes sin los millones, para pagar este nivel de cuidados hospitalarios por años, y cuyo pronóstico con esta sustancia termina siendo muchísimo más devastador. Alejandra Guzmán logró sobrevivir. Como especialistas, sabemos que no todas nuestras pacientes lo logran. Esta mujer que clínicamente parece indestructible, la que bromeaba en el Auditorio Nacional presumiendo 18 operaciones mayores y su nueva cadera de titanio, la que afirmaba sonriendo ante Ventaneando ser una mujer biomecánica, hoy nos demuestra desde la sala de recuperación los límites reales de tolerancia fisiológica del cuerpo humano. No se escondió ni se rindió, pero el daño físico que lleva pagando 16 años por esa decisión de 2009 es una condición crónica que no termina. Y esto, olvidándonos de los escenarios que aún la esperan, es la verdadera tragedia médica que padece Alejandra Guzmán este 2026. Tú y yo hemos analizado este caso hoy. Espero que este reporte clínico te haya impactado tanto como a nosotros estudiarlo. Alejandra no es solo una cantante con complicaciones médicas. Es el expediente más evidente de la destrucción que causa una sustancia ilegal, cuando supuestos especialistas la inyectan en el cuerpo de un paciente que confía ciegamente en ellos. 16 años de bisturí, más de 50 procedimientos quirúrgicos, una anatomía sostenida por metales. Este es el saldo real de 60 minutos de negligencia médica. Como doctores te preguntamos en los comentarios, ¿conocías todo este expediente? ¿Entendías la magnitud fisiológica del calvario que Alejandra ha soportado estos años? Clínicamente hablando, ¿crees que su cuerpo tolere volver a dar conciertos con esa misma energía? Déjanos tu opinión. Si antes bailabas eternamente Vela o Reina de Corazones ignorando su historia clínica, dinos cómo percibes su resistencia ahora que entiendes el daño real que lleva por dentro. Si te interesan estos diagnósticos profundos sobre las figuras de la cultura pop mexicana, casos clínicos que nadie más investiga, suscríbete y enciende la campana.
Nos vemos en la próxima consulta. M.